Bonito día. Buenos días. ¿Qué pasó, doctora Angélica? Nada más le doy los buenos días. No, bueno, Buenos días, doctor. doctora Blanca, buenos días, doctora Diana, Luisa, buenos días, Abril, Iván, Willer, Miguel, Gloria, y todos los que hablan, buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Angélica, buenos días, Miguel. Buenos días, Iván. Buenos días, doctores. Buenos días, Doc. ¿Ya comenzamos? Ya estoy en espera, doctora Blanca, que empiece. Ya, adelante. Bueno, vamos a empezar con el tema de prostatitis. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de historia, vamos a ver que en 1815, pues se empieza a describir lo que va a ser la inflamación prostática, pero la verdadera patología de la próstata se definió como tal en 1838. Sin embargo, pues en esta época se creía que la inflamación pues era ocasionado por alteraciones como enfriamiento, consumo de alcohol, algunos esfuerzos y que estaba asociada a una infección gonocócica. También se creía que era a causa de alguna alteración sexual y haciendo que pues esa enfermedad progresara fácilmente a la formación de abscesos y que pues también ocasionara muerte. Ya a principios del siglo XX, se empieza a describir el primer análisis de lo que va a ser el líquido prostático por Jung. Y posteriormente en 1920, ¿le puedes dar el siguiente clic, por favor? En 1920, este, vamos a ver que pues ya tenían como base que la causa era pues microorganismos, bacteriológicos. Y ya en los años 30, el tratamiento se empieza a basar en lo que va a ser las sulfonamidas. Aunque en los años 50 y 60, pues dice la bibliografía que habían presencia de células inflamatorias, por lo que se empezaron a cuestionar pues este tratamiento. Y en
1968, pues ya empieza la utilización de lo que va a ser la prueba de los 4 vasos, pues para el diagnóstico y la localización de lo que va a ser la infección en el tracto urinario. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de epidemiología, la siguiente, por favor. Vamos a ver que esta patología pues va a ser más frecuente diagnosticada en lo que va a ser varones por debajo de los 50 años y también va a afectar del 10 al 14% en los varones de todas las edades, de cualquier raza y condición social. Y la siguiente, por favor, es que son varias. Va a ser el 12%, la causa del 12% de consultas al urólogo en Estados Unidos y en Europa. Y se considera que 1 de cada 2 hombres pues va a sufrir en toda su vida prostatitis. La siguiente, por favor. También vamos a ver que esto pues va a tener un gran impacto en lo que va a ser dependiendo de la calidad de vida del paciente. Y principalmente se va a encontrar asociada lo que va a ser la disminución del deseo sexual, disfunción eréctil y eyaculación prematura. Y también se ha visto asociada en lo que va a ser pacientes fumadores con una alta ingesta calórica en su dieta y con una disminución de lo que va a ser el consumo de frutas y vegetales y una digestión retardada. La siguiente, por favor. Bueno, como definición tenemos que la prostatitis pues va a ser el resultado de una infección uretral ascendente o de reflujo de orina infectada de la vejiga hacia lo que van a ser los conductos prostáticos. Y como clasificación, vamos a ver que antes pues había una clasificación de Dutch en 1978, pero ahora se usa la clasificación de los Institutos Nacionales de Salud, la NIC. Y vamos a ver que se van a dividir por categorías. Bueno, la categoría 1 va a ser pues una infección aguda de la glándula prostática. En esta clasificación se va a relacionar con lo que va a ser una enfermedad febril aguda de la próstata y esta pues va a estar asociada con lo que va a ser dolor perineal o suprapúbico y en ocasiones este dolor puede ser peniano con disuria y síntomas obstructivos miccionales de lo que va a ser diferentes grados. Vamos a encontrar una categoría 2 y en esta pues la infección ya va a ser crónica. Y vamos a ver que esta pues principalmente va a ser causada por infecciones recurrentes y por lo generalmente el microorganismo va a ser el mismo. En la 3 va a estar el síndrome de dolor pélvico crónico. Acá pues el dolor va a ser de tipo crónico. Va a haber ausencia de bacterias uropatógenas en la glándula prostática y va a ser normalmente después de la utilización de algunos métodos de diagnóstico. Y acá pues va a estar caracterizada por lo que va a ser dolor crónico perineal, suprapúbico, puede ser inguinal, también testicular, en ocasiones peniano, y va a estar asociado con disuria variable. Y acá pues vamos a tener algunos síntomas de tipo obstructivo o irritativo. Y vamos a ver que esta categoría 3 pues va a tener una subclasificación que va a ser una categoría A o una categoría B. La categoría 3A va a ser el síndrome de dolor pélvico crónico inflamatorio y la B pues va a ser no inflamatorio. Dentro del inflamatorio vamos a ver que se encuentran
cifras significativas de lo que va a ser leucocitos. Y pues va a haber sedimento en la orina después del masaje prostático. En el no inflamatorio, pues acá no va a haber leucocitos y en la categoría 4 vamos a ver que va a ser una prostatitis inflamatoria asintomática y que esta pues va a ser caracterizada por leucocitos en las muestras posterior al masaje de próstata y va a haber presencia de sedimento de la orina tras el masaje, puede haber semen y la siguiente, por favor. Esa sería la clasificación. Dentro de la etiología vamos a ver que va a haber diferentes microorganismos asociados y principalmente el más frecuente encontrado dentro de lo que va a ser la prostatitis, pues va a ser E. coli. Y pues como vemos en la tabla también vamos a tener diferentes, pero pues el más frecuente va a ser E. coli. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a ver que pues los microorganismos van a tener diferentes vías de entrada en lo que va a ser pues la próstata. Le puedes dar, pues, gracias. Vamos a ver que el orden pues va a ser dependiendo de la frecuencia que usan las vías de entrada pues estos gérmenes. Principalmente va a ser por reflujo de orina infectada de la uretra prostática directamente de la próstata y pues va a estar en aquellos pacientes que acostumbran a posponer la micción o aquellos que pues aguantan las ganas de orinar. Otra vía de entrada es por infecciones recurrentes del tracto urinario. Esta causa pues principalmente va a estar asociado con lo que va a ser la cistitis y procesos obstructivos. También puede ser posterior a alguna instrumentación de la uretra y pues acá se va a ver más en aquellos pacientes que les instalan sondas o ya sea por una endoscopia urinaria. También puede ser por coito anal. ¿Le puedes dar clic, por favor? Por alguna contaminación crónica de la uretra, del valor con flora bacteriana vaginal. Esto pues al momento de tener relaciones sexuales. O por una invasión de bacterias directamente del colon o por la vía linfática. O incluso también puede ser por invasión de lo que va a ser la vía hemática. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del diagnóstico. Principalmente el diagnóstico de prostatitis, pues va a ser a través de la clínica que tenga el paciente. Y la sintomatología que tenga el paciente, pues va a variar de acuerdo al tipo de prostatitis que tenga. Como mencionó mi compañera anteriormente, en cuanto a la clasificación de prostatitis, pues se divide por categorías, ¿no? La categoría 1 o la tipo 1 pues generalmente va a tener la sintomatología asociada a una enfermedad febril, porque se debe a un proceso agudo, ¿no? Una prostatitis aguda bacteriana. También va a estar asociado a disuria y va a tener síntomas de obstructivos de diferentes grados, dolor perineal o suprapúbico. Bueno, nosotros nos vamos a guiar a la sintomatología que tenga el paciente, ¿no? En cuanto en cuanto al diagnóstico, también nosotros podemos utilizar una clasificación o una tabla en el cual se encuentran 9 preguntas relacionadas al dolor, también preguntas relacionadas a los problemas de micción y preguntas relacionadas a la calidad de vida que tenga el paciente con prostatitis, ¿no? Para esto se utiliza como un tipo tabla en donde se resumen varios tipos de preguntas que nos pueden orientar
acerca de qué tan grave es o qué grado tiene la sintomatología del paciente con prostatitis. Esta herramienta diagnóstica, que son las preguntas en cuanto al dolor, a la micción y la calidad de vida, generalmente nos permite analizar 6 tipos de localizaciones principales del dolor: el tipo del dolor que presenta el paciente, las molestias que le ocasiona la frecuencia del dolor, la intensidad del dolor. Es prácticamente la alicia, ¿no? La alicia del dolor. Y los síntomas irritativos, miccionales y obstructivos van a tener una puntuación del 0 a 10, las del dolor del 0 al 21. Entre más tenga una puntuación, pues más grave va a ser lo que tenga el paciente, ¿no? Y el impacto en la calidad de vida va a tener una puntuación de 0 a 12. La siguiente, por favor. Bueno, esto es el apartado de dolor. Es un índice de síntomas de prostatitis crónica relacionado al dolor, y vamos a encontrar preguntas como: ¿has sufrido algún tipo de dolor o molestia en alguna de las siguientes áreas durante la última semana? Y si no, va a valer un punto el sí, y no, pues 0 puntos, ¿no? Y así se va a ir sumando la puntuación, y como mencioné, entre más elevada la puntuación, pues más va a ser el daño que tengan estos pacientes. También está una escala del dolor de 0 al 10, en el cual nosotros debemos preguntarle al paciente que cuál de los siguientes números va a describir mejor su dolor: cero molestias, o cuando tuvo presente durante la última semana, ¿no? El 0 pues va a ser un dolor, no hay dolor. Y el 10 pues va a ser lo máximo, un dolor intenso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los síntomas irritativos y obstructivos, nos enfocamos principalmente en la micción, y hacemos preguntas como: ¿con qué frecuencia ha tenido la sensación de no haber vaciado por completo la vejiga al finalizar la micción durante esta última semana? Y en este apartado tenemos que tomar en cuenta el número de veces que orina en 24 horas para ver si no hay retención aguda de orina, ¿no? 0 es nunca, 1 menos de 1 de cada 5 micciones, y así se va, ¿no? Y la otra pregunta que se puede hacer en este apartado es: ¿con qué frecuencia ha tenido que volver a orinar en menos de 2 horas después de que ha ido a orinar en la última semana? Esto para evaluar los síntomas irritativos, como pueden ser poliaquiuria, disuria y todo lo demás, que es muy frecuente que lo tengan estos pacientes. La siguiente, por favor. Y por último, el último apartado que se evalúa en este test es la calidad de vida. Los pacientes que tienen prostatitis, ya sea aguda o crónica, pero principalmente la crónica, o también la categoría 3, que es síndrome de dolor pélvico crónico, pues van a tener una calidad de vida pues no tan buena, porque van a tener una sintomatología persistente, ya sea de problemas obstructivos o incluso del dolor. Las preguntas que se hacen es para valorar el impacto de los síntomas que tiene y qué tan graves pueden ser, que pueden alterar la calidad de vida de estos pacientes. Se puede hacer preguntas como: ¿hasta qué punto los síntomas le han impedido hacer su trabajo habitual durante la última semana? ¿Cuánto pensó usted en síntomas en esta última semana? Y si tuviera que pasar el resto de su vida con estos síntomas, tal como se ha tenido en esta última semana, ¿cómo se sentiría? Y pues 6, la valoración de 6, pues es terrible, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la prueba de los 4 vasos principalmente se hace también para el diagnóstico de prostatitis. Hay que tener en cuenta que esta prueba no es recomendable hacerlo en la prostatitis aguda, porque en esta prueba se utiliza el masaje prostático, y al hacer el masaje prostático nosotros podemos ocasionar una diseminación bacteriana de la prostatitis aguda. Por esto no es recomendable hacer el masaje prostático en la prostatitis aguda. Nos ayudaría principalmente a los otros tipos de prostatitis, como es la categoría 2, y la 3 y las siguientes, ¿no? Esta prueba fue propuesta por Miss Stamey, pero nunca fue validada, pero tiene un valor diagnóstico muy importante y muy acertado en una prostatitis. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Principalmente consiste en la toma de varias muestras de orina, masaje prostático y post masaje prostático.
La primera muestra de orina, o denominado B1 o vaso 1, se toma principalmente de los primeros mililitros expulsados, y nosotros debemos de indicarle al paciente que aguante el deseo para seguir continuando con el vaso 2, el vaso 3 y el vaso 4. Esta prueba es muy difícil de realizar, ya que pues nosotros le vamos a ir indicándole al paciente que aguante el deseo, y hay unos que no van a tener ese control, pero es muy difícil, pero es recomendable hacerlo para tener un diagnóstico acertado. Bueno, el vaso 1 o B1 va a corresponder a la muestra de gérmenes que se van a localizar en la uretra. Luego se le va a pedir al paciente el vaciamiento de la orina, que sería el denominado vaso 2, y correspondería a la orina que se encuentra en la vejiga. En caso de localizar bacterias en el vaso 2, pues generalmente sería un proceso infeccioso de la vejiga. Y finalmente se realiza el masaje prostático, y se obtiene una muestra de ese vaso, que sería el denominado vaso 3, ¿no? Y el vaso 4 sería postmasaje prostático. En cuanto a lo que nos puede orientar principalmente esta prueba de los 4 vasos, pues vamos a medir las unidades formadoras de colonias que se presentan en la orina de cada vaso. Por ejemplo, si nosotros encontramos unidades formadoras de colonias elevadas en el vaso 1, lo más indicativo sería un proceso infeccioso de la uretra, una uretritis. Si nosotros encontramos unidades formadoras de colonias elevadas en el vaso 2, pues nos haría pensar en una infección del tracto urinario localizado en la vejiga, y en el caso de encontrar un aumento de unidades formadoras de colonias tanto en el vaso 3 y en el vaso 4, sería más indicativo de la prostatitis bacteriana. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, continuando con eso, en la prueba de los 4 vasos, tenemos cómo vamos a interpretarla. Aquí en esta, pues tenemos la clasificación, ¿no? Que es dependiendo si es clasificación 1, si hablamos de una aguda, clasificación 2, de una crónica, también bacteriana, o si hablamos de una clasificación 3, que ya habíamos mencionado, que es dolor pélvico crónico, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Aquí en las muestras vamos a ver entonces cómo está el vaso 1, el vaso 2, el masaje prostático y también el vaso 3, ¿no? Empezamos a ver que nos marca el vaso 1 negativo. El vaso 2 puede estar positivo o negativo. El masaje prostático, aquí también nos puede marcar positivo o negativo, y el vaso 3 positivo. Aquí nos está hablando específicamente de una clasificación 2, que mencionamos que es una clasificación que es bacteriana y que es crónica, ¿no? Entonces, principalmente vamos a ver en el masaje prostático y en esta muestra post-masaje prostático. También vamos a encontrar leucocitos, y en el cultivo pues también va a salir positivo, ¿no? Específicamente en estos vasos. Para la clasificación 3, vamos a ver que el primer vaso va a estar negativo, el segundo vaso también va a estar negativo, eso es de suma importancia. Y después encontramos que van a estar positivos después del masaje prostático, ¿no? Pre-masaje prostático lo encontramos negativo. Y entonces ahí nosotros ya identificamos que precisamente es una clasificación 3, que es un dolor pélvico crónico, ¿no? Que en esta parte también hay presencia de leucocitos, pero no vamos a encontrar nada en el cultivo. Si ven, el cultivo nos aparece negativo en todos los vasos. Y tenemos otra clasificación también, la clasificación 3B. En esta, la diferencia con la clasificación A es que no vamos a encontrar leucocitos en ninguno de los vasos, ni tampoco en el masaje preprostático o después del masaje prostático. Y en el cultivo no vamos a encontrar en ningún vaso ninguna alteración. Entonces ahí clasificamos que sí es una prostatitis, pero no es bacteriana. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces ahora para el diagnóstico, esto pues un artículo nos señala que es muy importante que identifiquemos el fenotipo del paciente que tenemos. Pues van a haber pacientes que ciertamente no van a venir como en el libro, ¿no? Que decíamos, puede ser un paciente que tiene un fenotipo urinario y este paciente pues sí va a tener esta sintomatología urinaria. Ya decíamos que puede ser una sintomatología de un síndrome obstructivo y entonces va a tener dificultad para iniciar la micción o va a disminuir el calibre del chorro urinario, ¿no? O puede ser irritativo, que tenga disuria, que tenga poliacuria, que tenga urgencia miccional, ¿no? Este paciente va a tener este fenotipo. Pero también podemos encontrar pacientes que estén con un fenotipo más psicosocial, o sea, que este paciente esté bajo influencia de depresión, de estrés, de más alteraciones, ¿no? También puede tener un fenotipo de órgano específico. En este, ¿qué pasa? Pues resulta que estos pacientes pueden o no tener una sintomatología agregada, así urinaria, pero lo específico de esto va a ser la prostatitis. O sea, al tacto se va a presentar mayormente, ¿no? También podemos tener un paciente que tenga un fenotipo infeccioso. Y pues en este va a ser este paciente que también puede presentar esta sintomatología o también puede que no la presente. ¿Y qué va a pasar? Este paciente va a tener esta presencia de la clasificación tanto 1 o 2, ¿no? Que decíamos que es aguda o que puede ser una bacteriana crónica. Y puede que estemos pues pasando por alto que es una prostatitis bacteriana y entonces puede estar pues con este proceso infeccioso, ya sea E. coli, que decimos que es el más frecuente, pero también puede ser por cándida, por gonorrea, por micoplasma, ¿no? Otro fenotipo es el neurológico sistémico, que en este pues podemos encontrar pacientes que tengan una patología agregada que esté conllevando a esta sintomatología o a este cuadro de prostatitis. Además, tenemos otro fenotipo que son con dolores en punto gatillo y este es porque ciertamente hay pacientes que no presentan este dolor al tacto, pero en este caso, pues son los pacientes que sí presentan el dolor al tacto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pruebas diagnósticas podemos realizar? Realmente, como ya nos mencionaban, para poder hacer el diagnóstico, pues es de suma importancia la historia clínica, ¿no? Y en esta parte, nuestra compañera nos decía que podemos también implementar ciertas encuestas que nos permitan identificar más cuál es la sintomatología del paciente, también cuál es su calidad de vida y más alteraciones que tiene él, ¿no?, en su día a día. Además de la exploración, que es de suma importancia, igual el tacto y la prueba de los 4 vasos, o también hay una diferente que es la prueba de los 2 vasos. ¿Qué más podemos realizar? Es importante también que en el servicio de urología solicitemos antígeno prostático específico, dado que podemos tener un diagnóstico diferencial aquí con, no sé, un cáncer prostático o con una hipertrofia prostática. También una citoscopía prostática podría ser, dependiendo del paciente, o una ecografía transrectal. Otras evaluaciones adicionales que podemos realizar, pues ya decíamos que esta encuesta para los síntomas que tiene un paciente, la podemos anexar, ¿verdad? La citología urinaria también es de importancia, la determinación de velocidad de flujo por segundo y la medición de orina residual. Y además tenemos otros estudios que podemos solicitar, como es el cultivo de frotis uretral. Y aquí, pues precisamente cuando sospechamos de estos pacientes que si no tienen sintomatología, puede que estemos dando por alto este paciente que sea un fenotipo infeccioso, digamos, y no presente ninguna sintomatología, y entonces mediante el cultivo podemos determinar que sí es un proceso infeccioso. El ultrasonido transrectal también, que ya habíamos dicho que es importante poder realizar para poder identificar las estructuras. Análisis y cultivo de semen,
en dado caso, pues se solicite, ¿no? Igual el paciente tenga problemas de fertilidad. Estudios de flujo urinarios, también podemos pedir una TAC pélvica y también ya decíamos que el antígeno prostático específico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora sí, para el tratamiento ya específico que vamos a dar para este paciente, dado que ya sabemos cuál es su diagnóstico, pues nos mencionan que lo que se debe de utilizar, o sea, es ampicilina más un aminoglucósido. Y esto pues podemos implementar una cefalosporina de segunda o tercera generación, también una fluoroquinolona, y nos menciona que algo que es importante aquí en estos pacientes, especialmente en los que tienen una prostatitis pues aguda y también crónica, es el trimetoprim con sulfametazol, que pues se puede implementar de 4 hasta 12 semanas. Bueno, ahora sí ya tenemos el diagnóstico de este paciente que tenemos pues en una clasificación 2, que decíamos que es una prostatitis crónica bacteriana, podemos implementar entonces ya este tratamiento que mencionábamos, que es trimetoprim con sulfametazol de 4 a 12 semanas. Y además, el masaje prostático para el drenaje es importante porque en estos pacientes pues ayudan a la circulación, ayuda a que disminuya el dolor también. Si tenemos un diagnóstico de prostatitis crónica con este dolor pélvico crónico, pues vamos a tratarlo según su sintomatología, porque no hay un tratamiento específico para esta clasificación. También aquí, pues, como vamos a ir tratando esta sintomatología, es necesario que tengamos en cuenta que este paciente pues va a tener más alteraciones. Si realizamos el cuestionario de los síntomas prostáticos, podemos ver también que van a tener alteraciones en su calidad de vida y entonces necesitamos de un tratamiento multidisciplinario. ¿Para qué? Para que podamos evitar que este paciente pues tenga más alteraciones, también que evitemos el estrés, la ansiedad. Podemos referir que este paciente haga más actividades que permitan que mejore su calidad de vida, ejercicio físico, que monte bicicleta, que esté a caballo, que haga más actividades en su día a día. También que se eviten alimentos agravantes de los síntomas, en esta parte pues referirlo a nutrición, y también los baños de asiento pues son de mucha ayuda en estos pacientes. Para la prostatitis inflamatoria sintomática, que decíamos que es la clasificación 4, en este caso, pues estos pacientes decíamos que como de rutina podemos encontrarlos en el servicio, ¿no? Que por esta alteración que realmente no presentan síntomas, ¿no? Y el tratamiento que se puede realizar, pues es una resección transuretral de la próstata. También podemos realizar una biopsia prostática y el análisis de semen al microscopio. Siguiente, por favor. Bueno, y como complicaciones, aquí la más frecuente es un absceso prostático y podemos determinarla pues a través de la ecografía transrectal. Por eso decíamos que es alguno de los estudios complementarios que podemos realizar precisamente para, ¿cómo se dice? Que podamos descartar, esa es la palabra, que podamos descartar un absceso prostático. También la septicemia, como ya nos mencionaba nuestra compañera, evitar hacer este masaje prostático cuando sospechamos en una prostatitis aguda, precisamente para evitar esta diseminación. Las calcificaciones prostáticas, igualmente podemos descartarlas mediante esta ecografía, o también un síndrome de dolor pélvico crónico, que va a disminuir la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, y eso sería todo. Gracias. Nada más es agregar dos cosas. En estos pacientes, en ocasiones, la inflamación pélvica aguda puede producir dolores lumbares bajos y similar o tener las manifestaciones como si se tratara de una pielonefritis. Aquí los datos implicativos bajos, sobre todo los obstructivos, son los que nos van a determinar
el dato de un proceso agudo y doloroso en pelvis, pensando también en que esto se puede traducir en un dolor superior. Los pacientes que llegan en malas condiciones, sobre todo pacientes de edad entre los 50 y los 60 años, que son los pacientes que tienen un crecimiento moderado, pero que aún tienen vida sexual activa o son diabéticos, son los que tienen factores más importantes para poder tener infecciones agudas de la próstata. Estos pacientes, si son diabéticos, hay que tener cuidado. Manejar sondas en un paciente que llega parcial o obstruido, con fiebre, dolor, inflamación pélvica y mal estado general y con retención aguda de orina, cuidado. No manejar sondas, porque el que se le aplique una sonda a un paciente en estas condiciones podemos hacer un absceso. Ya debe de ser manejado por un especialista para que, si este paciente lo podemos operar inmediatamente o dar tratamiento médico con doble o triple esquema, dependiendo de las condiciones de la función renal, nos va a poder, esto nos va a ayudar a que el paciente mejore rápidamente. Si no, hay que hacer una derivación suprapúbica. Eso es lo más importante, no tocar el área prostática. Eso lo tenemos que poner muy en cuenta durante este tipo de patologías. Y el patrón más importante es lo obstructivo, para que eso nos ayude a diferenciar de algunas otras enfermedades infecciosas agudas. Gracias, doctor. Una pregunta. Aquí el medicamento de elección sería la ampicilina. ¿No? No El tratamiento de elección aquí sería la ampicilina. Ya me... sí, que sería el tratamiento de elección en la categoría 1. Ajá. Son pacientes que debemos de manejar con cefalosporinas de tercera generación. La ampicilina ya no tiene la posibilidad de tener oportunidad de eficiencia para las bacterias. Ya un paciente que tiene una infección tan severa o es diabético, la respuesta a las ampicilinas prácticamente es nulo. Ya cuando llega una E. coli y produce ese problema tan severo, no le sirve al paciente. Entonces, en ocasiones tenemos que usar aminoglucósidos casi siempre. Y hay que usar la amicacina, 500 miligramos cada 12 horas, y usarlo por lo menos mínimo en prostatitis agudas 10 días, mínimo. Pero agregarle además a ese paciente una ceftriaxona y manejar hasta 1 gramo cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo de las condiciones metabólicas del paciente, y si hay abscesos, pues hay que entrar a drenar a ese paciente. Y agregar una levofloxacino o una norfloxacino por 4, 6, 8 semanas. La posibilidad de que el paciente se quede con una patología crónica o haga un absceso, una prostatitis crónica, es alta. Hay que manejarlos por tiempos indefinidos, y siempre, si el agudo tiene una bacteria que ya es determinada, hay que descartar al final de los estudios que los cultivos de secreciones prostáticas, de orina y todo sean completamente negativos, buscando hasta bacterias intracelulares
la clamidia, todo, para que este paciente se cure. Si no, queda con patología crónica. Eso de manejar 5, 7, 10, 15 días, lo único que estamos haciendo es que vamos a hacer que este paciente se vuelva crónico. Las prostatitis no son tan fáciles de manejar. Hay gente que, y lo he repetido varias veces, hay gente que tiene 2, 3 años manejando antibióticos con periodos de descanso por las molestias y porque no tiene mejoría. El paciente que se queda con un dolor, es difícil al final quitarle ese tipo de molestias. No le tengan miedo a la prostatitis si tienen un caso así de manejar 2, 3 esquemas. No le tenga, porque la vida del paciente va a depender de ese manejo. Y si sospechamos que, no sé, nuestra historia clínica, este paciente pues tiene más, ¿cómo se dice? Que es más susceptible a que sea por una enfermedad de transmisión sexual. ¿El tratamiento cuál sería? En este caso, darle, si no responde el paciente al esquema de una prostatitis, que se supone el 90% es la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, que son las bacterias que normalmente van a condicionar eso. Ahora puede haber combinación con bacterias intracelulares. Y si el paciente, aún con el tratamiento, sigue con datos irritativos, pues hay que agregar un medicamento pensando en que se puede, una clamidia pero es que es muy, ¿cómo les diré? El paciente que tiene una gonorrea les va a dar la manifestación. Es difícil que llegue un paciente ya sin los datos agudos de la gonorrea. Entonces, a esa gonorrea secundaria, pues, ¿qué otra bacteria se les agrega a las gonorreas? Clamidia. Así es. Entonces, en un 25, un 40% se agrega ese tipo de... Pero el paciente diabético que no tiene relaciones, pero que tiene una infección extra intestinal, vamos a decir, una infección intestinal, que a nivel hemático su órgano de choque tiene una obstrucción parcial, se localiza una bacteria ahí y la mayoría de ellas son enterocolíticas. Y son muy agresivas porque son pacientes que tienen trastornos metabólicos severos, son pacientes que manejan glicemias entre 200, 300. Cuando llega un paciente con una glicemia de 600, 800 o más, quiere decir la severidad del caso, del cuadro clínico. Pero vamos a pensar en que ese paciente no tiene una enfermedad venérea. O sea, vamos a pensar que es un paciente que tiene una enfermedad por bacterias enterocolíticas. Eso es allí donde tenemos que diferenciar. ¿Cuál es la historia clínica? Nos va a decir cuál es el factor o cuáles fueron los elementos que a este paciente le hicieron tener una infección. Por vía intestinal no le va a llegar una gonorrea o una clamidia. Le va a llegar por una relación sexual. Esos son lo que tenemos que diferenciar. O pacientes que tienen múltiples parejas, pues también esos son la posibilidad de que él tenga una infección a nivel uretral o a nivel prostático, pues se incrementa mucho. Gracias, Y bueno, sí, pero además de eso, ya le dimos el tratamiento y el paciente sigue con sintomatología, pues hay que suspender el medicamento 6 semanas y hacer controles. Por eso les digo, el paciente que va a tener
recaída o va a tener, va a seguir con molestias, va a persistir después de 6 semanas con esa molestia, con ese dolor, con esa sensación de no poder vaciar, de polaquiuria, irritaciones, disuria. Ese paciente hay que hacer estudios otra vez, cultivos de secreciones de uretra, examen, ego. Normalmente ese paciente se queda con elevación del antígeno prostático específico. Si nosotros vemos el cuadro de este paciente, pues hay que persistir, dependiendo de los hallazgos de laboratorio o de los hallazgos ultrasonográficos, bueno, darle tratamiento pensando en que es una bacteria intracelular y le podemos dar 6 semanas más para que este paciente evitemos que se nos haga una prostatitis crónica. Eso es lo más importante. Las otras prostatitis inmunológicas no infecciosas son más raras. ¿Se presentan? Sí, sí se presentan, pero son más raras. Nosotros hacemos que esa prostatitis aguda evolucione hacia una prostatitis crónica y todos sus cambios histológicos. Una duda. ¿Perdón? Una duda. Mis compañeros mencionaban que en el diagnóstico por imagen se debe realizar una ecografía transrectal. Ajá. Pero en el caso de los pacientes con una inflamación aguda, ¿es recomendable hacerlo o no? No, porque ¿qué vas a encontrar si el paciente tiene fiebre, dolor y está en malas condiciones, está séptico? No puedes hacer en este paciente, o está obstruido, pues no puedes hacer que el paciente lo expongas a una bacteremia, a una sepsis. El paciente, entre menos lo toques en vía perineal, porque se ve hiperémico, se ve aumentado de tamaño, el paciente se ve séptico, y el sitio de inflamación y de infección es el área perineal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde vamos a hacer los estudios para diferenciar si es una crónica o cáncer? Porque la prostatitis crónica te va a dar elevaciones del antígeno. Va a llegar el paciente y probablemente llegue con algunas molestias. Nunca lo viste, nunca lo trataste, el paciente no sabe sus antecedentes, pero te llega con un antígeno de 18. ¿Qué vas a hacer? Le vas a hacer un tacto, porque ese paciente no tiene cuadro agudo. ¿Y vas a sentir cambios en la consistencia de la próstata? Sí. ¿Puede ser que tenga calcificaciones esa próstata? Sí. Porque es una patología crónica, degenerativa, fibrosa. ¿Cómo lo vas a poder descartar de un tumor a una prostatitis? Tienes que hacer un ultrasonido transrectal. Igual que las otras prostatitis. ¿Cómo lo vas a llegar a determinar? Hasta con biopsia. La diferenciación entre cáncer y prostatitis te lo va a determinar el patólogo, no tu dedo. Muchas gracias, doctor. Al contrario. ¿Algo más? Mañana, ¿qué nos toca, doctores? Tuberculosis, no sé si empezamos ahorita o empezamos... No sé si empezamos ahorita. Tuberculosis. Como quieran, ¿tenemos 6 minutos o lo vemos mañana? Porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Necesito hacer un repaso de lo que hemos visto. Sí, Doc, hoy para que se haga repaso. Sí, está bien hoy para que se haga repaso. Ya estamos listos. ¿Listos? Doc, algunas personas se tienen que ir a las 10 de la mañana. ¿Se podrían salir a esa hora?
Sí, sí. Yo quisiera, porque esto ya lo vimos nosotros, ¿eh? Yo quisiera que fuera el grupo A y B que se quedaran, porque para ellos es esto. Entonces mejor mañana porque hay clase algunos a las 10. Perfecto. Sí, doctor, yo creo que sería mejor mañana. Sí, porque esto es para ustedes, los del grupo A. Esto nos está sirviendo de repaso para el examen, pero hay patologías que puede ser que vengan, quiero que queden más reforzadas. Gracias, Nos vemos mañana. Gracias. Mañana hay que hacerlo un poquito más dinámico para que estamos bien, para que se pueda ver hasta enfermedades de transmisión sexual. Nos vemos mañana, tuberculosis y sífilis, a ver si podemos ver y ver las enfermedades que es muy rápido. O podemos ver sífilis el miércoles y enfermedades de transmisión de no gonocóxicas. Y terminamos eso y ya hacemos el repaso el jueves para el examen. Sí, doctor. Sí, doctor, está bien, gracias. Gracias.